el libro de los Hechos, capítulo 16, libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a buscar del verso 22 al 26. Capítulo 16 del libro de los Hechos, del verso 22 al verso 26. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria por esta palabra, Señor. Que seas tú poniendo, Padre, ese ungüento fresco, Señor, esa palabra fresca en mi boca a través del Espíritu Santo. Que podamos ser buenos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Y que no caiga en saco roto, Señor, sino que podamos hacer esta palabra realmente viva en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por poner a estos hombres poderosos, llenos del Espíritu Santo, para que a través de su ejemplo podamos tomar nosotros, Señor, esas cosas grandes que ellos hicieron. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. En esta hora vamos a hablar de nuestra adoración. De nuestra adoración, no importando dificultad, problema, si estamos pasando por un desierto, si estamos pasando por la oscuridad. Nuestra adoración es importante delante de Dios. Y en esta hora usted ha venido a adorar al Señor en primer lugar, porque usted no ha venido porque quiera, todos necesitamos algo del Señor, amén. Pero en primer lugar nosotros hemos venido por convicción, porque tenemos una identidad con Dios, amén. Porque cuando Dios nos llamó a ser hijos de Él, nosotros adquirimos una identidad, amén. Y esa identidad usted y yo no la podemos perder. Somos llamados hijos de Dios. Y por lo consiguiente, lo primero a lo que nos llamó Dios es a que lo adorásemos a Él en primer lugar. Allá el libro de Efesios, y yo siempre se lo recalco porque dice que nosotros hemos sido escogidos en el capítulo 1. Y en primer lugar, no hemos sido escogidos a que tengamos abundancia de bienes, sino que nuestro andar tiene que ser una constante adoración para con Dios. Y en esta hora yo quiero hablarle de dos hombres de fe, de Pablo y Silas. Dos hombres llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué les hablo tanto del Espíritu Santo? Porque nuestra identidad la puso el Espíritu Santo en nuestra vida. Desde que el Espíritu Santo fue derramado en tu vida y en la mía, nosotros tenemos poder. Y no solo fue en el Antiguo Testamento, no solo fue en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo estaba insinuado el Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador. Yo me voy a prepararles una mejor morada, porque nuestra morada no es terrenal, es celestial, y por esa debemos de luchar. ¿Por qué hablo mucho de lo espiritual? Porque lo terrenal aquí se queda, la ropa aquí se queda, nuestro intelecto aquí se queda, nuestros títulos aquí se quedan, pero nuestra vida espiritual y nuestra alma debe ir en crecimiento, no decreciendo.
en crecimiento. Cuando usted y yo entendamos que el poder del Espíritu Santo llena nuestra vida, vamos a hacer grandes cosas. Como estos hombres, usted lee y dice, wow, qué grandes cosas hacía. Pero no solo en ese tiempo, usted en su vida puede hacer grandes cosas. ¿Cuántas cosas? Y yo admiro a la gente que tiene una fe enorme. ¿Por qué? Porque puede alcanzar grandes cosas. Y un ejemplo muy sencillo, no sé si está la hermana ahora. El día sábado una hermana llega y teníamos un juego de peluches ahí. Estaban tirando la pelotita a encestar y dijo la hermana, yo quiero este muñeco, dijo, y te lo vas a ganar, le dijo a la niña. Y lo tocó, yo quiero este muñeco, y lo tocó. Así, y nosotros habíamos puesto unos numeritos en la pared donde los niños escogían. Hasta la hermana Yanira se propuso ponerle 2 papelitos encima para que no se viera el número. Estaba al revés, pero hasta le puso más papeles para que no vieran, porque los niños son astutos. Están viendo ahí para ver qué número tenía el peluche. Entonces no podían ver. Pero esta mujer llegó y dijo, este quiero, dijo, y este me voy a ganar. Y saben que ese se ganó. Y yo me quedé así, hasta me dio risa, qué mujer, porque dijo, yo eso quiero y ese se ganó. Y mi esposo cuando le conté me dijo, fíjate que esta misma persona el día que fueron, dijimos, pónganse de pie los cumpleañeros, en los 3 cultos ella se ganó lo que dimos. En los 3 cultos. Tu vida tiene poder. En el capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estos hombres estaban llenos de poder. Pablo y Silas habían llegado a Filipo y habían llegado a evangelizar porque Dios les dio y Jesús nos ha dado a nosotros una gran comisión, no para hacer piso en la tierra, sino para ganar almas, para hablar de Cristo al que no sabe. En cualquier lugar, fuera de tiempo y dentro del tiempo, a Él no le importa, a Él lo que le importa es que usted y yo alabemos su nombre en todo lugar. ¿Y por qué se me vino este pasaje? Porque aquí nos deja una gran enseñanza a nosotros, que no perdamos nuestra identidad, no importando lo que estemos pasando. Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por el fuego, por la tribulación, por el desierto, como que perdemos un poco la identidad, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y pensamos que el banco me va a sacar de ese problema. No pensamos que Dios, el banco. Pensamos que mi tía que está allá en Estados Unidos me va a mandar el dinerito. No es su tía. A su tía pueda que la ocupe Dios para darle esa bendición, pero es Dios. ¿Y qué dice esta ilustración? Todo lo que vivieron estas personas para poder ser realmente verdaderos adoradores. El verso 22 dice, lea conmigo, y se agolpó el pueblo contra ellos. Aquí viene una historia con antelación. Ellos habían llegado a Filipos en Macedonia. Ellos habían llegado a evangelizar. Ahí habla de Lidia, ¿verdad? Una mujer hospedadora. Aquí está mi hermana Lidia y sí es una mujer hospedadora, ¿verdad? El nombre, hasta el nombre, ¿verdad? Llegaron, ella los atendió. Vieron una muchacha que adivinaba, ¿verdad? Que tenía un espíritu de adivinación. Entonces Pablo y Silas le quitaron el espíritu de adivinación, la dejaron en libertad a esta persona. Entonces el dueño, porque ganaba plata con que ella adivinara, ¿verdad? Hacía mucho dinero, se molestó. Entonces fue donde aquellos generales, fue a poner en mal a Pablo y a Silas, que andaban ellos ocasionando muchas revueltas, todo. ¿Qué cosas no dijeron, verdad? Y se llevan a Pablo y a Silas. ¿Y qué dice? Se agolpó el pueblo. Cuando usted anda haciendo las cosas de Dios, mucha gente va a ir en contra suya. Muchas veces su familia misma se enoja que venga a los cultos.
Pero Dios actúa de manera sobrenatural en nuestras vidas cuando nosotros no perdemos nuestra identidad. Y yo fui a un seminario hace 2 semanas y escuchaba una predicación de una misionera peruana y mitad asiática. Y ella ellos atienden una aldea en este lado de Oriente, del Medio Oriente. Y dice que una vez ellos estaban, ¿por qué les hablo de la identidad? Porque no podemos perder nuestra identidad, aunque esté en medio de la dificultad del problema. Esta misionera estaba en esa parte, Irán, Irak, no sé qué país mencionó, pero estaban en esa misión, estaban en esa aldea y de repente ellos estaban dándole de comer a un grupo de niños, tenían una cantidad de niños, ellos atendiéndolo con la palabra, con el alimento, con medicinas, y de repente llega un grupo armado de soldados. Llega un grupo armado y empieza a hablarle fuerte y empieza a decirles que todos se pongan al suelo y que tienen que ponerse al suelo porque en ese momento ellos los iban a matar a todos, porque ellas tenían prohibido estar en ese lugar, estar adorando a Dios. Y usted tiene la libertad ahora de estar adorando a Dios. Los ponen, hacen la tendalada y dice de que ella cuando vio eso empezó a agarrar a todos los niños, porque en gran mayoría son niños los que ellos atienden ahí. Empiezan a agarrarlos a todos y a hacer una gran rueda y se hincaron todos los niños. Y empieza a decirles ellas en su dialecto que empezaran a cantar una alabanza que ellos les habían enseñado. Y esa alabanza decía: Dios es poderoso, la gloria de Dios está con nosotros, Dios es poderoso. Y empiezan ellos a alabar en ese dialecto. Empiezan todos los niños a cantar. Y ahorita se me enchina la piel porque así se me enchinó ese día, cuando esta misionera lo estaba contando. Estaban todos los niños, pero era una cantidad de niños hincados, ya siendo casi ejecutados en esa misma hora. Estaban todos cantando, se agarraron de las manos y empieza a decir un soldado: ¿y estos qué tienen? Que siguen cantando, que no los vamos a matar ahorita, pues, que no sé qué, apúrate, apunten. Y todos los fusiles apuntando a todos los niños en ese momento. Y todos los niños agachados cantando, cantando y adorando. Y en ese momento ese lugar se llenó con la presencia de Dios. Dice que descendió una presencia, un viento fuerte, y empezó aquel lugar una presencia sobrenatural. Y ellos no dejaron de cantar. Y ya los fusiles, ya por tirar esas balas y a matar a toda esa cantidad de gente. Cuando llega otra persona quizás que tenía un alto mando y le dice: yo no sé, estos a saber qué tienen, le dijo. Ay, déjenlos que sigan con sus locuras. Déjenlos, vámonos. Agarraron sus armas y estos hombres dieron la vuelta y se fueron. Porque aquel lugar se había llenado de la presencia de Dios. Y esa mujer dice: hoy vivo para contarlo. Vive para contar que el Señor libertó a ese pueblo porque ellos estaban adorando en medio de la dificultad. ¿Y qué nos enseña Pablo? Dice de que ellos estaban y presentándolos a los magistrados, dice el 20, dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. O sea que la gente no entiende su lenguaje ni el mío. Aquel que desconoce a Dios en su corazón no conoce el lenguaje espiritual. Aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo, tiene que ser siempre nuestra adoración con Dios. ¿De cuántas cosas Dios nos ha sacado? ¿De cuántas muertes seguras Dios nos ha libertado? Y no estamos agradecidos porque eso es secundario. No estamos agradecidos muchas veces, no tanto por las grandes casas ni lo que tenga la gente. Estamos agradecidos porque Dios nos libertó de la muerte del pecado y nos ha llevado a una resurrección, a una nueva vida. Y dice que ellos estaban
delante de ellos. Y el 21 todavía dicen, y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues no somos romanos. Y el 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. ¿Y qué les hicieron? Les rasgaron las ropas, ordenaron azotarles. Y quiero explicarle qué es adoración, porque el enfoque de esta predicación es nuestra adoración en medio de las dificultades. Adorar es exaltar, amar, honrar. La adoración es una devoción que todo cristiano debe tener. ¿De dónde viene? De una palabra griega que deriva de proskuneo, que significa postrarse delante. Viene de una palabra griega, proskuneo, postrarse delante. Esa es la adoración, postrarse delante de Dios, porque solo Dios merece adoración. Cuando alguien dice, vamos a adorar a este santo, pues están ya fallando, porque el único que merece nuestra adoración se llama Jesucristo. El único que merece que nosotros nos postremos delante de Él es Jesucristo. Si de eso deriva la adoración, postrarse. ¿Y cómo nos vamos a postrar? Con humildad. Con humildad. Porque imagínense, el Señor dice que en el Salmo 51 dice que David se sentía sucio delante de Dios. David gemía y le decía al Señor que lo limpiara, que renovara su corazón. Y le decía, Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque nuestra adoración tiene que ser una adoración limpia directamente para con Dios. Y en el libro de Juan dice que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son aquellos que vienen realmente a ponerse en contacto con Dios. Porque muchas veces insistimos de los teléfonos, de los celulares, porque el celular le quita su comunión con Dios. Alguien que está hablando a la par suya le quita su comunión con Dios. Son distractores que el enemigo ocupa muchas veces para robarle su adoración. Y la iglesia es un momento donde usted se sienta y quiere recibir de Dios, quiere oír la palabra de Dios. Aquel verdadero adorador, Dios ya no quiere personas robóticas. No quiere personas que digan, bueno, por costumbre voy a la iglesia. No, quiere adoradores en espíritu y en verdad. David lo decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una adoración. Y si quiere busquemos ese salmo muy precioso, Salmo 51, es un salmo de David, Salmo 51, dice el verso 10, 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y qué dice el 16? Porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En primer lugar, la adoración es una actitud del espíritu. No la tienen los inconversos, no las tienen los que no tienen a Dios. El espíritu lo da el Señor, pero es que no estoy hablando porque cuando allá leemos en Génesis, habla de la creación, amén. Y dice que le dio el aliento, el espíritu, el aliento de vida. No es el mismo Espíritu Santo. El espíritu que habla es el espíritu de vida, el aliento. Y el Espíritu Santo, el que llena tu vida, es Dios mismo. Entonces, el Hijo de Dios, cuando tiene el Espíritu Santo, puede hacer grandes cosas. Un espíritu, una persona que es criatura de Dios, no puede entrar en esa misma sintonía, porque no tiene a Dios en su corazón. No lo tiene. Y usted sí tiene la ventaja de que en cada momento, cada segundo, usted puede adorar a Dios. Y cuando le adoramos,
en espíritu y en verdad, grandes cosas suceden. La adoración es una actitud del espíritu. Todo el que es nacido de Dios conoce ese lenguaje espiritual. La gente a veces lo oye hablar usted. Ellos no entienden, no conocen su lenguaje. Ellos no conocen el lenguaje espiritual. Cuando usted le dice, mi Dios suplirá, mi Dios, usted lo hace con autoridad. Ellos no entienden ese lenguaje. Entonces decirle a tu Dios que te dé el billete, ¿verdad? A veces así dicen algunos maridos ingratos con las esposas que son cristianas y ellos no. Entonces que tu Dios te dé el pistillo para pagar la habitación, la casita. Pero ellos no entienden el lenguaje espiritual de Dios, porque no tienen a Jesús en su corazón. Pero usted entiende ese lenguaje. Aunque en este momento usted está pasando una dificultad, aunque en este momento esté pasando por el desierto, el Señor lo puede sacar, pero porque usted ya habla el lenguaje de Dios. Usted tiene una identidad que no debe de perder. Vamos a hablar que la verdadera adoración abre las puertas de paz y de libertad. Estos hombres, ¿qué les hicieron? En primer lugar, lea el libro de Hechos. ¿Qué les hicieron? En el verso 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, ¿qué le hicieron primero? Le rasgaron las ropas. Les ordenaron que les azotaran. ¿Y con qué? Con vara. ¿Qué más les hicieron? Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Puede que el problema te esté azotando mucho en esta hora. Amén. ¿Qué dice que les hicieron? Les rasgaron sus ropas. Lo golpearon duramente. Y mucho, dice aquí. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad para que no se escaparan. ¿Qué más dice? El cual, recibido este mandato, los metió ¿a dónde? En el calabozo. ¿Y de dónde? De más adentro. Imagínense que no solo dice el calabozo, sino que de más adentro. Hasta lo profundo, que se pudran estos. Me imagino que todo el pueblo estaba ahí. Estos no los queremos porque muchos hablan cosas que desagradan a un pueblo romano. Entonces ellos estaban agolpados para que estos perecieran. ¿Y qué dice? Y lo guardaron, dice, con seguridad. Y en el calabozo de más adentro. Y les aseguraron los pies con el ¿qué? Con el cepo. Era un medio de tortura en aquellos tiempos. Ocupan unas como trampitas para los animales, más o menos así es el cepo. Les ponían a las personas para que los inmovilizara y que ellos no pudieran escapar ni pudieran huir y los inmovilizaban. Era una forma de tortura. Imagínense todo lo que les hicieron a estos hombres. O sea, no es nada lo que usted y yo estamos pasando. Lo que les contaba de esta misionera no es nada con lo que nosotros estamos viviendo. Esta mujer vio la muerte con esa multitud de niños. ¿Y quién los liberó? El Espíritu Santo, el poder de Dios, porque no perdieron su identidad. Salieron huyendo o dijeron, podrían haber dicho, no, nosotros no estamos adorando al Dios que ustedes piensan. No, nosotros no estamos haciendo eso. Ellos no perdieron su identidad, ellos siguieron adelante. Pablo y Silas no perdieron su identidad, siguieron adorando, alabando a Dios. Cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, perdió su identidad. No perdió su identidad. Los metieron en los leones y hasta se hicieron amigos de los leones, ¿verdad? Cuando los metieron en el fuego ardiente, hasta de ahí los sacó Dios. ¿Por qué? Porque no perdieron su identidad. Porque no se contaminaron. Porque alabaron a Dios. David, él hizo un corazón limpio. Se arrepintió. Esa es la adoración. Que usted se arrepienta. No importa lo que haya hecho. A Dios no le importa. A Dios le importa que usted adore. Y en ese momento usted se arrepienta. Porque Dios escucha la oración de un corazón arrepentido. Y en ese momento Dios actúa
¿Qué hacemos nosotros cuando llega el problema? Queremos salir corriendo, ¿verdad? Muchas veces decimos, puchica, Dios se ha tardado. Hoy escuchaba a alguien que decía, yo no sé hasta cuándo voy a aguantar. Pero vino una parte que me encantó. Pero yo voy a seguir orándole a Dios. Orándole a Dios, adorando a Dios. No importa lo que estés pasando en esta hora. Puede que te hayan dicho infinidad de cosas. Pero tu identidad, mi identidad, no la puedo cambiar por lo que diga la gente. A mí no me importa lo que diga el mundo, me importa lo que dice Dios de mí. Porque Él es el que conoce tu corazón. La identidad no la podemos cambiar. Estos hombres lo metieron hasta más adentro. Así como Señor Jesús, ¿verdad? Que sufrió hasta lo último por nosotros. ¿Qué no podemos sufrir nosotros por seguir a nuestro Señor Jesús? Esteban, un hombre lleno de poder, porque el Espíritu Santo da poder. Un hombre, no le importó que lo mataran, porque los cielos se abrieron, dice, y vio la gloria de Dios. No le importó. Esta misionera dice que a ella no le importaba, pero ellos iban a morir adorando a ese Dios que hace lo imposible posible, que hace que nuestra vida camine de victoria en victoria y no importa lo que estemos pasando. Habla de Pablo y Silas. Nuestra adoración debe de ser en cualquier momento. Y quiero que vayamos al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Más adelante, Filipenses capítulo 4, verso 4. Y aquí les quiero demostrar algo. Tenemos tantos ejemplos de hombres de poder. No nos podemos dejar nosotros vencer. El enemigo quiere que usted y yo estemos destruidos, pero Dios quiere que vayamos a victoria. ¿Qué dice 4:4 de Filipenses? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor. Y cuando dice siempre, ahí le está diciendo en la dificultad, en la bendición, en la tribulación, no importa cómo estaba Pablo y Silas, estaban presos, estaban golpeados, estaban torturados. ¿Y qué hicieron ellos? No pierda Filipenses porque vamos a regresar a Filipenses. ¿Qué dice el verso 25? Pero a medianoche, orando, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. A medianoche orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. El testimonio es importante en nuestra vida. Alguien dice, mi relación es mía, es personal. Pero ¿qué hacían los presos cuando ellos cantaban? Los oían. ¿Qué oye tu vecino? La chanchona de Arcadio, los hermanos Flores, la música electrónica. ¿Qué oían los otros presos? Los himnos a Dios, la oración de ellos. O sea que nosotros somos cartas leídas, hermano. Cuando Dios dice que Él en estos tiempos necesita adoradores en espíritu y en verdad, es porque los necesita. ¿Cómo está el mundo de cabeza? Y muchas veces los mismos cristianos, llámese de cualquier cristiano católico, evangélico, no importa de qué denominación, muchas veces nuestros testimonios no están dando los frutos que el Señor quiere. ¿Y qué decía? Que los presos que oían que ellos tenían fe, oían que ellos tenían poder, oían que a pesar que los habían golpeado, a pesar que los habían metido hasta lo más profundo, y dicen que esos calabozos eran oscuros, lo único que iluminaba ahí era la presencia del Espíritu Santo. Y así en el lugar más oscuro de tu vida tiene que iluminar siempre la luz del Espíritu Santo. Pero es tu decisión que no se apague.
Es tu decisión. ¿Cuántos hemos perdido esa luz porque los problemas se han hecho tan grandes que pensamos que son más grandes que nuestro Dios? Esos hombres estaban en el calabozo y bien adentro con cepos inmovilizados. Los podían tener presos, pero eran libres en el Señor. Porque el Espíritu Santo te ha dado libertad. ¿Qué más dice? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente que vino un gran terremoto. ¿Qué hace tu oración de poder? ¿Qué hace tu alabanza? Produce que el enemigo tiemble. Esa oración de poder produjo un terremoto. ¿Qué produce tu oración? Se produce que los cielos se abran y vengan tus bendiciones. O con tu oración de a cuartillo se cierran los cielos y ya no viene la bendición. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí estos hombres dice que a medianoche, o sea que ellos no se durmieron. Estaban ellos vigilantes en oración y en alabanza. Por eso, lo que prepara tu vida y la mía es la oración y la alabanza. Yo le decía a alguien un día que estaba bien triste y me pone un mensaje. Estoy pasando una situación difícil. Que no le importe la situación. Ponga coritos, ponga alabanzas, póngase en sintonía con Dios y enciérrese en su cuarto y alabe a Dios. Va a sentir una gran paz. Como a la 1:30 me pone, hermana, me siento más tranquila porque Dios me ha dado una gran paz. ¿Qué hizo el Señor cuando ellos cantaron? Cuando ellos adoraron, se produjo un gran terremoto, dice. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas. Dios te abre puertas, pero cuando oras, cuando gimes, cuando clamas, cuando derramas tu corazón delante de Dios, Dios te va a abrir una puerta que nadie te va a poder cerrar. Y el libro de Apocalipsis dice, aunque tengas pocas fuerzas, pero Dios te está dando una fuerza y te va a abrir una puerta que nadie te va a poder cerrar. ¿Y con qué? Con nuestra adoración. La oración y la adoración tiene poder. Y dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se soltaron solo la de Pablo y Silas? No, porque el poder de Dios llena todo el lugar. Se soltaron las de todos. ¿Por qué Dios soltó la de todos? Porque Él quería que vieran el poder. Y saben que aquí cuando ocurrió eso, Él estaba dando poder a todos los que estaban ahí. Pudieron haber huido. Pudieron haber huido. Pero Dios te da fuerzas y te da poder para salir con la frente en alto. Porque Dios no te va a permitir que salgas en vergüenza. Dios levanta tu cabeza. Después de un problema serio, Dios levanta tu cabeza y vas a salir con tu cabeza erguida porque tú estás adorando a un Dios de poder. Dice que todos se soltaron. Se abrieron las puertas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y este fue testimonio, por eso hablaba de testimonio. Usted lo puede leer en su casa. Todas las puertas se abrieron. Este hombre se salvó, él y su casa, el carcelero. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo, pero vio el poder que se había dado en ese momento por esos hombres de fe. Y vayamos al libro de Filipenses donde estábamos, donde dice que no importa cómo estés en esta hora. A Dios no le importa cómo haya venido usted. A Dios le importa su fe. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el 11 del mismo Filipenses dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Quién estaba hablando? Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación, no importa lo que esté pasando, hay que contentarse cualquiera que sea nuestra situación. Pablo y Silas se estaban contentando, no importando lo que estaban pasando, porque ellos habían creído en Dios, habían creído en el Señor, habían creído en las promesas de Él. Y si usted padezca, dice, como buen soldado de Jesucristo, porque no tiene que perder su identidad. Usted es un soldado de Jesucristo. Y dice el 12, ¿y qué dice? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que no sea un versículo solo por decirlo. Porque Pablo decía, sé tener en abundancia como tener padecimientos de hambre. Sé vivir humildemente. El Señor Jesús nos dejó su ejemplo. El Señor Jesús vino a esta vida y Él no vino a nacer en una cuna de oro. Él vino a padecer también como buen soldado del Señor. Y Él fue obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántas cosas nos están pasando por seguir a Jesús? Pero cuántas bendiciones vamos a recibir del Señor por no perder nuestra identidad. No la pierda. El Señor nos está dando un gran ejemplo. La adoración produce un terremoto, dice. La adoración permite un terremoto para que las cadenas sean soltadas, abiertas por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo le va a abrir puertas. Donde usted vaya, donde usted vaya. Hoy fuimos a dejar a una familiar al aeropuerto y pasamos por una pupusería. Yo le he dicho a usted, sea levita del Señor. Si usted anda en el Señor, usted es levita donde va. Estaba una pupusería, a nosotros nos gusta una pupusería que hace las pupusas bien ricas, pero estaba lleno y había la paruna que así literalmente ni una mosca había parado ahí. Y hasta las muchachas estaban hasta con los celulares en línea, las 4 muchachas y con los celulares prendidos, pero ningún cliente. Y yo le digo a mi esposo, ay, yo quería comer aquí, bueno, vamos a comer acá, pues nos vamos a esa pupusería. Y saben que nos sentamos, ya las muchachas ya se pararon, se fueron a lavar las manos y empezaron a hacer las pupusas. De repente, cuando nosotros pagamos, ya la pupusería tenía gente. Tenía gente. Y mi esposo todavía, llegaron unos de la PNC y les dijo, vio que pidieron un café. Y él les dijo, ¿no quieren comer algo? Mi esposo les pagó la cuenta a ellos. Y no es para que ustedes digan, ay, qué bueno el pastor. No, les pagó la cuenta y de repente empezó a llegar más gente a esa pupusería. Cuando el poder del Espíritu Santo está en su vida, cuando usted tiene una identidad, donde usted vaya va a ser luz, va a ser luz. Pablo y Silas fueron luz en ese calabozo. Dios tiene propósitos. No diga, ay Señor, mira lo que estoy pasando. Mira el desierto que estoy viviendo. Mira, me toco la cartera y no ando ni un 5. No se ponga a pensar eso. Sepa padecer como buen soldado de Jesucristo y Dios le va a abrir puertas donde usted no imagina. Puede que la venta, puede que su familia no quiera venir a los pies de Cristo, pero el carcelero cuando vio ese testimonio, cuando vio ese poder del Espíritu Santo, cuando vio el mover a través de la adoración, dice que él y su casa fue salva en ese momento. ¿Por qué? Porque creyeron en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está su vida ahora? ¿Por qué no ha alcanzado un milagro del Señor? ¿Por qué no ha movido la mano de Dios? Porque muchas veces dejamos que nuestra adoración se vuelva fría, estática.
porque no deja que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Porque cuando ora, no le adora al Señor con un espíritu alegre. Porque dice Él que Él quiere adoradores. Y quiero que vaya al libro de Juan, para que a usted le quede claro qué quiere el Señor en nuestra vida. Él quiere adoradores. Juan capítulo, creo que es el verso, el 4, Juan 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, aquí ve. Y quiero que leamos del 23 en adelante. ¿Quiénes creen que la venida del Señor está cerca? Amén. ¿Y qué quiere el Señor? Corazones preparados, vidas preparadas. Vean el 4:23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted y yo hemos nacido para adorar a Dios. Para que nuestra vida puedan abrirse esas puertas, podamos producir terremotos a través del poder del Espíritu Santo. Su vida y la mía tiene que estar en constante adoración para Dios. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Démosle un aplauso al Señor, porque Él es hermoso. Vamos a orar. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse